Pensé que las cámaras eran para ladrones, pero revelaron que los ladrones ya estaban dentro de mi casa, robando mi dinero y, peor aún, mi dignidad. El espectáculo que vi fue devastador, pero créanme, el final que yo dirigí fue espectacular. Mi nombre es Damián Herrera. Para el mundo, y más importante, para mi esposa durante los últimos 5 años, Ximena, soy un simple ingeniero en sistemas. Un tipo decente, trabajador, predecible. Un hombre que gana lo suficiente para vivir cómodamente en una buena zona de la Ciudad de México, pero sin lujos extravagantes. Un hombre cuya mayor ambición parece ser llegar a casa a tiempo para cenar. Esa, amigos míos, es la obra de ficción más grande que he creado en mi vida. Y yo soy su único autor. La verdad es que mi vida es una mentira cuidadosamente construida, un castillo de normalidad edificado sobre una montaña de secretos. Y la piedra angular de todo este engaño es mi trauma. Crecí viendo a mis padres destrozarse en un divorcio que no fue una separación, sino una guerra de trincheras. No peleaban por mi custodia, peleaban por cada peso, cada silla, cada recuerdo. El dinero, que debía ser una herramienta, se convirtió en un arma que envenenó todo lo que alguna vez fue amor. Ese día, en un juzgado frío y gris, mientras los oía gritarse por un juego de vajilla, juré que mi vida sería diferente. Juré que nunca, jamás, permitiría que el dinero definiera mi valor o el de las personas que amaba. Así que, cuando mi pequeña startup de ciberseguridad, esa que empecé en mi garaje con más sueños que fondos, explotó y se convirtió en Sentinela Cybernetics, una empresa multimillonaria, tomé una decisión. Me oculté. Me convertí en un fantasma en mi propia historia de éxito. Nombré a mi mejor amigo, Fabián, como la cara pública, el director de operaciones, mientras yo operaba desde las sombras como el fundador y CEO anónimo. ¿Por qué? Porque estaba aterrorizado. Aterrorizado de atraer a alguien que viera un signo de pesos en lugar de un ser humano. Quería encontrar a alguien que me quisiera por Damián, el ingeniero aburrido, no por Damián, el millonario invisible. Fui un completo iluso. Conocí a Ximena en la boda de un amigo. Era luz pura. Su risa llenaba la habitación y sus ojos parecían ver directamente el alma. Cuando le conté de mi trabajo estable en una consultora pequeña, no parpadeó. Parecía genuinamente interesada en mis historias sobre depuración de código y problemas de servidores. Me enamoré de la idea de ella, de la idea de que finalmente había encontrado a esa persona. Nos casamos un año después. Nuestra vida era la imagen perfecta de la clase media alta. Una casa bonita en Polanco, 2 autos decentes, vacaciones anuales. Yo mantenía la farsa con una precisión quirúrgica. Mi sueldo oficial era transferido a una cuenta conjunta, mientras que la inmensa mayoría de mi fortuna permanecía oculta, inaccesible, invisible para ella. Cuando quería darle un lujo, lo disfrazaba. Gané un bono, decía. O fueron rendimientos de una pequeña inversión. Ayer mismo, esa farsa se manifestó en su máxima expresión. Estábamos en el Palacio de Hierro. Ximena se detuvo frente a un bolso de diseñador, una pieza de cuero que costaba más que el primer coche que tuve. Sus ojos brillaron. Mira, mi amor, qué belleza, suspiró, acariciando el cuero. Cuesta 55,000 pesos. Es una locura, ¿verdad? Asentí, mi rostro una máscara de consideración. Es mucho dinero, Xime. Ella hizo un puchero, el mismo que había perfeccionado hasta convertirlo en un arte. Lo sé, pero es una imitación de altísima calidad. Una amiga me pasó el contacto. Dice que es idéntica. Y solo por 5,000. Era una mentira tan burda, tan infantil, que casi me reí. Pero en lugar de eso, saqué mi cartera. No compres imitaciones, mi amor. Si te gusta, te lo mereces. Le di la tarjeta de débito, la que ella conocía, la que estaba ligada a nuestra cuenta normal. Ella vaciló, fingiendo preocupación. Damián, ¿estás seguro? Es muchísimo. Seguro. Considera que es un bono adelantado del trabajo, le dije, sonriendo. Ella me besó, un beso rápido y lleno de triunfo. Mientras caminaba hacia la caja, no podía ver mi rostro.
No podía ver la mueca de dolor que se dibujaba en mis labios. Ella no sabía que esa tarjeta, que creía tener un límite modesto, estaba conectada a una cuenta de respaldo que yo recargaba cada mes. No tenía idea de que, para mí, 55,000 pesos eran menos que una gota en el océano. Pero para ella, era una victoria. Una prueba más de que su esposo, el buenazo y predecible Damián, haría cualquier cosa por ella. Y en ese momento, viendo su espalda mientras pagaba con mi dinero para comprar un símbolo de estatus que no necesitábamos, me di cuenta de que no estaba comprando un bolso. Estaba pagando la cuota mensual de mi propia ceguera voluntaria. Si mi matrimonio era una casa, las humillaciones eran los ladrillos. Ladrillos que yo mismo había dejado que pusieran, uno por uno, hasta construir un muro que me aprisionaba. Mi mente es un museo, una galería sombría donde cada ofensa está enmarcada y colgada para mi eterna contemplación. La primera pieza de la colección se titulaba El coche de funcionario, y fue develada hace 2 años. Había decidido cambiar mi viejo auto. Después de investigar, elegí un sedán familiar. Era seguro, confiable, eficiente. Tenía todo lo que una familia joven podría necesitar. Era, en una palabra, práctico. Para mí, era la elección lógica. Para la familia de Ximena, era una declaración de mediocridad. La inauguración de la pieza fue en una carne asada en el jardín de mis suegros, Ramiro y Leticia. El sol brillaba, la cerveza fluía y el olor a arrachera llenaba el aire. Yo estaba junto a la parrilla, sintiéndome, por un breve momento, parte de algo. Fue entonces cuando Gael, mi cuñado, hizo su entrada triunfal. Gael trabaja en ventas, vende algún tipo de software empresarial que ni él mismo entiende, pero se comporta como si fuera el lobo de Wall Street. Se acercó a mi auto nuevo, estacionado en la entrada, y le dio una palmada sonora en el capó, como si estuviera comprobando la frescura de una sandía. «Oye, Damián», gritó para que todos lo oyeran. «¿Cuándo vas a tirar este coche de funcionario y comprar algo digno de mi hermana? Parece que te lo regalaron en una rifa del gobierno». La risa fue general. No fue una risa amable. Fue cortante, burlona. La risa de una manada que ha encontrado al miembro más débil. Vi a Ximena sonreír, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cómplice. Ella no dijo nada. Nunca decía nada. Mis suegros intercambiaron una mirada que lo decía todo, pobre de nuestra hija. Yo forcé una sonrisa. Es seguro, Gael. Y la gasolina está muy cara. Él soltó una carcajada. Por favor. La vida es para vivirla, no para ahorrar en gasolina. A ver cuándo aprendes. Esa noche, mientras conducía a casa en mi práctico y seguro sedán, el silencio en el coche era un abismo. Yo quería que Ximena dijera algo. Que lo defendiera. Que me defendiera a mí. Pero ella solo miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Mi monólogo interno era un grito silencioso: podría comprar la agencia entera. Podría comprarle a Gael un auto nuevo cada día de la semana solo para ver cómo se arrastra. ¿Pero para qué? Yo no quería un público. Solo quería una compañera. Y en ese silencio, entendí que estaba solo en ese auto y en ese matrimonio. La segunda pieza de mi museo es un óleo sobre lienzo, titulado Vistas al mar de la decepción. Fue pintado el año pasado, en Cancún. Decidí que la familia necesitaba unas vacaciones. Toda la familia, insistió Ximena. Y eso incluía a sus padres y, por supuesto, a Gael. Reservé un paquete todo incluido en uno de los mejores resorts de la Riviera Maya. Suites con vista al mar, restaurantes de especialidades, acceso a un club de playa privado. El costo total fue de 180,000 pesos. Lo justifiqué como un bono de proyecto especial en el trabajo. Desde el momento en que llegamos, el ambiente fue tenso. Ellos caminaban por el lujoso hotel no con gratitud, sino con un aire de evaluación, como si estuvieran inspeccionando una propiedad que no cumplía con sus estándares. La escena cumbre ocurrió en la tercera noche. Estábamos cenando en el restaurante italiano del hotel. La brisa del mar entraba por los ventanales abiertos y una banda tocaba música suave en vivo.
Era un paraíso. O debería haberlo sido. Estaba contándoles una anécdota del trabajo, una historia simplificada y editada para que encajara con mi personaje de ingeniero promedio. En medio de mi frase, mi suegra, Leticia, suspiró dramáticamente. «Ay», dijo, mirando hacia el mar. «Es bonito aquí. Pero imagínense si estuviéramos en una de esas villas privadas, con nuestro propio mayordomo. Si tan solo Ximena se hubiera casado con un director de empresa». El tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. La pasta de repente sabía a ceniza. Ramiro, mi suegro, asintió solemnemente. Gael sonrió con suficiencia. Y Ximena, mi esposa, simplemente tomó un sorbo de su vino, evitando mi mirada. Mi monólogo interno fue una tormenta: estoy pagando por la silla en la que te sientas, por el vino que bebes, por la arena que tus pies pisarán mañana y por el aire acondicionado que te refrescará esta noche. Y todavía no es suficiente. Nunca será suficiente. Terminé mi cena en silencio. El resto de las vacaciones fueron un borrón de sonrisas falsas y amabilidad forzada. Pagué por su paraíso, y ellos me hicieron sentir como si estuviera en el infierno. La pieza final y más reciente de la galería es una escultura moderna, abstracta y dolorosa. Se llama La inversión infalible. Ocurrió hace apenas 6 meses. Gael llegó a nuestra casa un domingo por la tarde, rebosante de una energía maníaca. Traía su laptop y un discurso ensayado sobre una nueva criptomoneda que iba a revolucionar el mercado. Habló durante 1 hora usando palabras como blockchain, disrupción y retorno exponencial. Era un vendedor vendiendo el único producto que realmente conocía: aire caliente. Yo sabía, con la certeza de alguien que dirige una de las empresas de ciberseguridad más importantes del país, que era una estafa. Una clásica estafa de pump and dump. Al final de su presentación, llegó al punto clave. El único problema es que necesito liquidez para entrar fuerte. Necesito 250,000 pesos para ayer. Miró a Ximena. Ximena me miró a mí. Sus ojos suplicaban. Damián, mi amor, es el futuro. Gael sabe lo que hace. Es una oportunidad para nosotros. Ximena, es muy arriesgado, dije con calma. El que no arriesga no gana, exclamó Gael. Vamos, Damián, no seas tan cerrado. Es una oportunidad de oro. La presión era inmensa. Sabía que si me negaba, sería el avaro, el cobarde, el que les impidió hacerse ricos. Así que acepté. Fui a mi estudio, hice una transferencia desde una de mis cuentas personales, no la conjunta, y se la mostré en mi teléfono. La gratitud de Gael fue efusiva y superficial. La de Ximena fue un beso rápido y una promesa de ya verás, mi amor, seremos ricos. Una semana después, la criptomoneda se desplomó a cero, como yo sabía que pasaría. Gael llamó a Ximena, no a mí, para darle la terrible noticia. Ella vino a mi estudio con lágrimas en los ojos. Perdimos todo, Damián. Mi hermano está devastado. La abracé mientras lloraba en mi hombro. Mi monólogo interno era frío como el hielo: no he perdido 250,000 pesos. He pagado 250,000 pesos por una lección. Una confirmación final, por si aún me quedaba alguna duda, de la clase de personas con las que he decidido compartir mi vida. Es una lección cara, sí. Pero la matrícula de la escuela de la realidad siempre lo es. Mientras la consolaba, olía su perfume caro, el mismo que yo había pagado, y sentía el peso de su cuerpo apoyado en mí, un cuerpo que se sentía cada vez más como el de una extraña. En ese momento, en esa galería oscura de mi mente, me di cuenta de que mi museo no era solo un recordatorio de sus ofensas. Era un monumento a mi propia y estúpida esperanza. La esperanza es una droga persistente. Incluso después de la inversión de Gael, una parte de mí se aferraba a la idea de que las cosas podían cambiar. Quizás si trabajaba más en nuestra relación, si era más atento, si lograba encender de nuevo la chispa que nos unió. Pero la realidad es un disolvente muy eficaz para la esperanza. La distancia entre Ximena y yo no se reducía, se ensanchaba. Nuestras conversaciones se volvieron puramente transaccionales: la lista del súper, las cuentas por pagar,
los planes para el fin de semana. El afecto se convirtió en una formalidad, un beso en la mejilla al salir por la mañana, un abrazo vago antes de dormir. Ella pasaba cada vez más tiempo en su teléfono, sonriendo a la pantalla de una manera que no me sonreía a mí. La excusa perfecta llegó en forma de una pequeña ola de crímenes en la colonia. Nada grave, un par de robos en casas durante el día, unas llantas de coche robadas. Pero fue suficiente para que los vecinos crearan un grupo de WhatsApp que hervía de paranoia y sugerencias. Hay que poner alarmas, contratemos vigilancia privada, yo voy a poner cámaras. Bingo. Esa noche, durante la cena, saqué el tema casualmente. Leí en el grupo de los vecinos que ha habido algunos robos por aquí, dije, sirviéndome un poco de ensalada. Ximena levantó la vista de su teléfono, apenas interesada. Ah, sí. Qué mal. Sí, continué. Estaba pensando, quizás deberíamos instalar un sistema de seguridad. Unas cámaras o algo. Solo para estar tranquilos. Ella se encogió de hombros. Como quieras, Damián. Pero que no sea muy caro, ¿eh? Con lo del bolso y lo de mi hermano, creo que debemos apretarnos el cinturón. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ella, que vivía en un lujo que ni siquiera sospechaba, preocupada por el costo de nuestra seguridad. No te preocupes, le aseguré. Tengo un amigo, Fabián, el que te conté que es un genio de las redes. Él me puede ayudar a montar un sistema casero. Mucho más barato que contratar a una empresa. La mención de barato y casero fue suficiente para ella. Perdió el interés inmediatamente y volvió a su teléfono. Ah, bueno. Haz lo que creas mejor. El amigo genio de las redes era, por supuesto, Fabián, mi director de operaciones en Centinela Cybernetics. Cuando lo llamé al día siguiente, se rió a carcajadas. Un sistema, casero, se burló. ¿Vas a usar webcams viejas y cinta adhesiva? Algo así, respondí. Pero con el software de grado militar de Centinela. Quiero lo mejor, Fabián. Cámaras 4K, con visión nocturna, detección de movimiento inteligente y almacenamiento en la nube encriptado en nuestros propios servidores. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Fabián es más que mi empleado, es el único que conoce toda mi historia. Es mi ancla a la realidad. Damián, dijo con voz seria. ¿Estás seguro de esto? ¿Es por los robos, o es por otra cosa? Dudé. Es por los robos, Fabián. Solo quiero que la casa esté segura. No me creyó, pero no insistió. Está bien. Te enviaré el mejor equipo que tenemos. Es tan discreto que ni tú sabrás dónde está después de instalarlo. El equipo llegó 2 días después, en una caja sin marcar. El fin de semana siguiente, Ximena anunció que se iba a un retiro de yoga a Tepoztlán con unas amigas. Era la oportunidad perfecta. Pasé todo el sábado instalando el sistema. No eran cámaras de seguridad aparatosas y visibles. Eran maravillas de la nanotecnología. Una lente oculta en un detector de humo. Otra en un cargador USB enchufado a la pared. Una más en el marco digital de fotos de nuestra sala. Y la última, la que cubriría la entrada principal, disfrazada de un pequeño adorno en el porche. Mientras trabajaba, mi mente era un torbellino. Acabábamos de tener una pequeña discusión la noche anterior. Ella se había quejado de que no salíamos lo suficiente, que nuestra vida era aburrida. Yo, cansado después de una semana de 14 horas de trabajo, en mi rol de CEO, no de ingeniero, le había respondido con más brusquedad de la habitual. El ambiente había sido gélido. Esa tensión todavía flotaba en el aire de la casa mientras yo taladraba y conectaba cables. Estaba tan absorto en mis preocupaciones, en repasar nuestra discusión una y otra vez, en preguntarme qué estaba haciendo mal, que la instalación de las cámaras se convirtió en una tarea puramente mecánica. Una distracción bienvenida del caos de mi cabeza. Eran solo aparatos, una solución técnica a un problema simple. El verdadero problema, el abismo que se abría entre mi esposa y yo, no podía arreglarse con un destornillador y un software. Cuando terminé, el sistema era invisible, pero omnisciente.
Activé la aplicación en mi teléfono, una versión especial del software de Centinela, y vi mi propia casa desde 4 ángulos diferentes con una claridad asombrosa. Me sentí un poco como un dios solitario en un universo vacío. Ximena regresó el domingo por la noche, radiante y renovada. Me preguntó qué había hecho en el fin de semana. Oh, nada especial. Arreglé unas cosas, vi una película, mentí. En mi mente, el recordatorio de hablar de las cámaras apareció y se desvaneció. No parecía importante. No en ese momento. Estaba más preocupado por la distancia en su abrazo, por la frialdad en su beso. Honestamente, con el corazón hecho un nudo, me olvidé por completo. Las cámaras se convirtieron en un detalle sin importancia, ahogado por el ruido ensordecedor de mi matrimonio desmoronándose. Pasaron 8 meses. La vida continuó en su monótona trayectoria descendente. Los robos en la colonia cesaron, y las cámaras se hundieron en el fondo de mi conciencia, una red de seguridad olvidada. La aplicación en mi teléfono rara vez se abría. Las notificaciones de movimiento detectado eran tan frecuentes, con Ximena yendo y viniendo, que se convirtieron en ruido blanco. Las ignoré. Dejé que el sistema funcionara en silencio, grabando un testimonio digital de nuestra vida fracturada, un testimonio que yo no tenía el valor de presenciar. La llamada de atención llegó en forma de un correo electrónico, no de una persona, sino de mi propio sistema. El asunto era aséptico y técnico, alerta de almacenamiento del sistema de seguridad. El cuerpo del mensaje era igualmente impersonal, el almacenamiento asignado está al 95% de su capacidad. Los archivos más antiguos comenzarán a ser eliminados en 48 horas para hacer espacio para nuevas grabaciones. Se recomienda revisar y archivar cualquier metraje importante. Leí el correo un martes por la mañana en mi oficina, la real, la deseo. Por un momento, consideré simplemente aumentar la capacidad de almacenamiento con un clic y seguir adelante. Pero algo, una mezcla de curiosidad y un presentimiento helado, me detuvo. ¿Qué se había grabado en esos 8 meses? Quizás había momentos divertidos, cotidianos, que valía la pena guardar. Quizás ver la vida de la casa desde fuera me daría alguna perspectiva. Esa noche, no pude hacerlo. La idea de sentarme a ver horas de nuestra vida vacía era demasiado deprimente. Pero el viernes por la noche, después de que Ximena se durmiera, se dio la vuelta dándome la espalda, como de costumbre, me serví un whisky, fui a mi estudio y abrí mi laptop. Abrí el portal de Centinela Cybernetics, introduje mis credenciales de administrador y accedí al archivo de mi casa. Cientos de horas de video, organizadas por fecha y cámara. Empecé por lo más reciente, saltando a través de los clips a alta velocidad. Era exactamente lo que esperaba, aburrido. Ximena viendo la televisión. Ximena hablando por teléfono. Ximena limpiando. Era un mar de normalidad. Me sentí estúpido. ¿Qué esperaba encontrar? Entonces, lo vi. Un coche que no reconocí. Un sedán deportivo de color gris oscuro, estacionado en nuestra calle, justo enfrente de la casa. No le di importancia la primera vez. Pero luego apareció de nuevo, 3 días antes. Y otra vez, la semana anterior. Siempre a la misma hora, entre la 1 y las 4 de la tarde. Los martes y los jueves. Como un reloj. Mi pulso se aceleró. Reduje la velocidad de reproducción. Vi a un hombre salir del coche. Era alto, atlético, vestía ropa de gimnasio cara. Se acercó a mi puerta. Y Ximena abrió antes de que él pudiera tocar el timbre. Se saludaron con un abrazo. Un abrazo demasiado largo. Demasiado íntimo. Luego entraron y cerraron la puerta. El whisky se agrió en mi estómago. Cambié a la cámara de la sala. Avancé el tiempo hasta el momento en que entraron. Lo que vi me robó el aliento. No hubo dudas, no hubo ambigüedad. La forma en que él la tomó por la cintura, la forma en que ella inclinó la cabeza hacia atrás mientras él la besaba, no era el beso de un amigo. Era un beso de posesión, de familiaridad. De deseo. El sonido de la habitación a mi alrededor desapareció.
Solo podía oír mi propia sangre bombeando en mis oídos, un tambor sordo y pesado. El hombre que esperaba salvar su matrimonio murió en esa silla, frente a esa pantalla. En su lugar, nació algo más. Algo frío, afilado y terriblemente lúcido. Forcé mis dedos a moverse. Hice clic en otra fecha. Otro martes. La misma escena. Otro jueves. Lo mismo. Era una rutina. Un ritual. Una segunda vida que ella vivía en mi casa, en mi sofá, mientras yo estaba fuera ganando el dinero que pagaba por todo ello. Sentí una oleada de ira tan pura, tan caliente, que me mareó. Quería romper la laptop. Quería gritar hasta desgarrarme la garganta. Quería correr a nuestra habitación, despertarla y obligarla a mirar. Pero la imagen de mis padres gritándose en ese juzgado me vino a la mente, y la ira se congeló, convirtiéndose en un bloque de hielo en mi pecho. No. Yo no sería ellos. No habría gritos. No habría un espectáculo vulgar. Si ella había elegido la traición, yo elegiría la precisión. Pero el espectáculo de horror no había terminado. Mientras mi mente corría a 1000 por hora, procesando la infidelidad, mis ojos seguían fijos en la pantalla. Y entonces encontré el segundo golpe. El golpe que fue peor que la traición física. Era un clip de la semana anterior. Domingo por la tarde. No había ningún amante a la vista. En su lugar, estaban sus padres, Ramiro y Leticia, y su hermano, Gael. Estaban sentados en mi sala de estar, bebiendo mi café, comiendo las galletas que yo había comprado. Parecía una visita familiar normal. Activé el audio. La voz de Gael era clara, llena de su arrogancia habitual. El bono de fin de año del idiota está por llegar. Escúchame bien, Ximena. Este año tienes que sacarle algo grande. Estoy viendo un departamento nuevo y necesito para el enganche. 900,000 pesos, por lo menos. Mi suegra, Leticia, asintió. Tu hermano tiene razón, hijita. Damián es bueno, pero es blando. Tienes que ser lista. Llorarle un poco. Dile que te sientes insegura sobre el futuro. A los hombres como él les encanta sentirse los salvadores. Ximena se rió. Fue una risa que nunca me había dirigido a mí. Era aguda, calculadora. No se preocupen, dijo, y cada palabra fue una daga en mi corazón. Ese tonto cree que soy su mundo entero. Hará lo que sea que yo le pida. Ya estoy trabajando en ello. Le he estado diciendo lo cansada que estoy, lo mucho que me gustaría tener un proyecto propio. Creo que puedo sacarle 1,5 millones si lo hago bien. Gael aplaudió. Esa es mi hermana. Siempre sabiendo cómo jugar sus cartas. Me recliné en mi silla, el aire saliendo de mis pulmones en un silbido. Esto era mucho peor que un cuerpo extraño en mi cama. Esto era una conspiración. Una traición sistemática, fría y familiar. No era un desliz, un error pasional. Era un plan de negocios. Y yo no era un esposo. Era el activo principal. El recurso a explotar. La mina de oro que ellos creían que tenía un filón modesto, sin saber que estaban cavando en la superficie de una montaña. Cerré la laptop. El silencio de la casa era ensordecedor. Miré por la ventana de mi estudio hacia la ciudad dormida. Las luces parpadeaban en la distancia, millones de vidas, millones de historias. Y en mi propia casa, mi propia historia se había revelado como una farsa. No sentí tristeza. La tristeza requiere un cierto grado de sorpresa. Y en el fondo, yo no estaba sorprendido. Estaba validado. Todas las pequeñas humillaciones, las miradas condescendientes, los comentarios sarcásticos, todo encajaba. Eran los síntomas de una enfermedad que yo me había negado a diagnosticar. Ya no había esperanza que salvar. No había matrimonio que arreglar. Solo había una corporación familiar fraudulenta. Y yo, el CEO silencioso, estaba a punto de convocar una junta de accionistas para anunciar una liquidación hostil. El fin de semana después de mi descubrimiento fue la prueba de fuego para mi autocontrol.
Tuve que vivir bajo el mismo techo que Ximena, sonreírle, pasarle la sal en la mesa, preguntarle qué tal su día, todo mientras las imágenes de su traición se repetían en un bucle infernal en mi cabeza. Cada palabra amable que me decía, cada gesto de afecto, ahora lo veía por lo que era, una actuación. Una parte de su estrategia para asegurar el próximo bono. Actué mi parte también. Fui el esposo atento y ligeramente preocupado, una interpretación digna de un premio. El domingo, llegó la prueba definitiva, la cena semanal obligatoria en casa de mis suegros. La idea de sentarme a la mesa con todo el nido de víboras era nauseabunda, pero sabía que tenía que ir. No podía levantar sospechas. Mi plan ya estaba empezando a formarse en mi mente, una arquitectura de venganza tan fría y precisa como una línea de código. Y para que funcionara, necesitaba que ellos siguieran creyendo que yo era el mismo Damián de siempre, dócil, predecible, ciego. La casa de Ramiro y Leticia era un santuario a la pretensión. Muebles que querían ser más caros de lo que eran, cuadros que imitaban a artistas famosos, una sensación general de querer aparentar un estatus que no poseían, un estatus que, irónicamente, yo financiaba en secreto. Me recibieron con su habitual mezcla de cortesía forzada y condescendencia sutil. Leticia me dio un beso en la mejilla que se sintió como el contacto de un reptil. Ramiro me estrechó la mano con la firmeza de un hombre que se siente obligado a hacerlo. La cena fue un suplicio. La conversación era un campo de minas de indirectas y pullas. Hablaron del nuevo coche de un vecino, del viaje a Europa de unos primos, de la ampliación de la casa club de su fraccionamiento. Cada tema era una forma de recordarme mi supuesta mediocridad. Yo comía en silencio, asintiendo, haciendo los ruidos adecuados en los momentos adecuados. Los observaba. No como un yerno, sino como un antropólogo estudiando a una tribu hostil. Veía la codicia en los ojos de Leticia cada vez que Ximena mencionaba algo que necesitábamos para la casa. Veía la envidia en la forma en que Ramiro hablaba de otros hombres exitosos. Y veía la arrogancia pura y sin adulterar en cada gesto de Gael. Fue él, por supuesto, quien encendió la mecha final. Después del plato principal, ya en su tercera cerveza, Gael se reclinó en su silla con un aire de importancia. Pues, familia, anunció, como si estuviera a punto de revelar un secreto de Estado. Quería compartir con ustedes una gran noticia. Me acaban de ascender. Director de ventas regional. Por fin la empresa se da cuenta de a quién tiene. Hubo una ronda de felicitaciones efusivas. Leticia casi lloró de orgullo. Ximena le sonrió con genuina admiración. Entonces, Gael me miró a mí, al otro lado de la mesa. Una sonrisa torcida jugó en sus labios. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, convirtiéndome en el centro de atención. Oye, campeón, dijo, su voz goteando falsa camaradería. ¿Y tú, qué tal? ¿Sigues arreglando las computadoras de otros? ¿Alguna novedad en el mundo de los cables y los teclados? La mesa se quedó en silencio. Todos me miraban, esperando mi reacción. Esperando que me encogiera, que sonriera incómodamente, que murmurara alguna respuesta insulsa. Era un ritual. El macho alfa de la manada reafirmando su dominio sobre el omega. Felicidades por tu ascenso, Gael, dije, mi voz tranquila y uniforme. Suena a que es una gran responsabilidad. Él resopló, decepcionado por mi falta de reacción. Lo es. No todos estamos hechos para estar en la cima. Algunos nacieron para ser el soporte técnico. Y entonces, se giró hacia su hermana. En serio, Ximena. No sé cómo le haces. Mi hermana es una joya. Merece el mundo. Y está aquí, casada con, bueno, con Damián. Hizo un gesto vago con la mano, como si mi nombre fuera sinónimo de decepción. Es una joya en un montón de chatarra. Esa fue la frase. Un montón de chatarra. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. Un interruptor se accionó. Todo el dolor, la humillación, la ira contenida, no explotaron. Se solidificaron. Se convirtieron en una claridad helada, en una resolución tan dura como el diamante.
Vi sus rostros mirándome, Gael, con su sonrisa triunfante, Ximena, con una mezcla de pena y vergüenza cómplice, mis suegros, asintiendo sutilmente. Me vieron a mí, al tonto, al bueno para nada. Y yo los vi a ellos por lo que realmente eran, parásitos. Dejé mi tenedor y mi cuchillo a los lados del plato, perfectamente alineados. Levanté la vista y miré directamente a los ojos de Gael. Sostuve su mirada hasta que su sonrisa vaciló. Luego, miré a cada uno de ellos, uno por uno. Cuando hablé, mi voz era tan tranquila que tuvieron que inclinarse para oírme. Tienes razón, Gael, dije. La sorpresa en sus rostros fue palpable. Es hora de hacer un cambio, continué, mi voz sin una pizca de emoción. Un cambio radical. Ximena merece algo mucho mejor que esto. Una sonrisa lenta y satisfecha se extendió por el rostro de Gael. Leticia y Ramiro intercambiaron una mirada de por fin. Ximena me miró con una nueva chispa de interés, como si de repente hubiera dicho algo digno de su atención. Creyeron que finalmente me había quebrado. Creyeron que había aceptado mi lugar, que estaba prometiendo esforzarme más, comprar un coche más caro, ganar más dinero para ellos. Creyeron que el idiota finalmente había entendido el mensaje. Mi monólogo interno era una risa silenciosa y amarga. Oh, sí. Habrá un cambio radical. Pero ustedes no son parte de la ecuación final. Son el problema que estoy a punto de resolver. La cena ha terminado. Y ustedes están en el menú. Me levanté de la mesa. Si me disculpan, tengo que hacer una llamada importante. Sobre el futuro. Y mientras caminaba hacia el jardín, dejando atrás sus sonrisas de suficiencia, sentí una ligereza que no había sentido en años. La farsa había terminado. El telón estaba a punto de levantarse. Y yo ya no era un actor en su obra. Era el director. El lunes por la mañana, la atmósfera en la oficina de Centinela Cybernetics era eléctrica. Normalmente, yo mantenía un perfil bajo, trabajando desde mi oficina privada y comunicándome principalmente a través de canales encriptados. Pero ese día, convoqué una reunión en persona con Fabián y mi pequeña y ultra secreta unidad de operaciones especiales. Dos de los mejores hackers éticos del mundo y una analista de datos que podía encontrar patrones en el caos. No les di todos los detalles personales. No necesitaban saber sobre mi corazón roto. Solo les presenté el caso como un proyecto de seguridad personal de alta prioridad. Quiero un informe completo, les dije, mi voz resonando en la sala de juntas minimalista. Actividad financiera, comunicaciones, redes sociales. Todo lo relacionado con estos 4 individuos. Puse sus nombres en la pantalla, Ximena, Gael, Ramiro, Leticia. Quiero que sea discreto, legal y absolutamente irrastreable. Y lo quiero para el jueves. Nadie hizo preguntas. Asintieron, sus rostros serios y profesionales. Eran los mejores, y este era el tipo de desafío que les encantaba. Mientras mi equipo se ponía a trabajar, yo me dediqué a la segunda parte de mi plan, la puesta en escena. El martes por la tarde, mientras estaba en una videoconferencia, envié un correo electrónico. Usé mi cuenta personal, la de Damián el ingeniero. El asunto era deliberadamente corporativo y vago, Junta de Planificación Financiera Familiar. Los destinatarios eran Ximena, Gael, Ramiro y Leticia. El cuerpo del mensaje era breve y formal. Estimados, espero que este correo los encuentre bien. Debido a recientes acontecimientos y de cara a importantes decisiones sobre nuestro futuro, me gustaría invitarlos a una junta formal este sábado a las 8 de la noche en nuestra casa. El propósito de esta reunión es discutir y alinear nuestros planes financieros y de inversión a largo plazo. Es de suma importancia que todos estén presentes. Agradezco de antemano su tiempo y disposición. Saludos cordiales, Damián. Envié el correo y observé. La respuesta de Ximena llegó casi de inmediato a mi teléfono, a través de un mensaje de WhatsApp. Amor, ¿qué es ese correo tan serio? ¿Junta formal? Jaja, me asustas. ¿Todo bien? Le respondí, todo excelente. Grandes noticias en el trabajo.
Pero quiero contárselas a todos juntos. Es algo que nos beneficiará a todos. El anzuelo fue tragado. Pude sentir la vibración de la codicia a través del teléfono. Minutos después, vi en el grupo de WhatsApp familiar, en el que me tenían pero rara vez participaban, una ráfaga de actividad. Gael, ¿alguien más recibió el correo del señor corporativo? Leticia, sí. ¡Qué emoción! ¿Crees que sea lo que estamos pensando? Ximena, me dijo que son grandes noticias del trabajo. Creo que por fin le dieron el ascenso a director que tanto esperaba. Gael, ja. ¿Director de qué? ¿Del departamento de reseteo de contraseñas? No importa. Mientras suelte el dinero, puede jugar al empresario todo lo que quiera. Leí sus mensajes, y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Estaban tan ciegos, tan predecibles. Su avaricia era el motor que impulsaría mi plan hasta su inevitable conclusión. Pasé el resto de la semana en un estado de concentración febril. Fabián me entregó el informe el jueves por la tarde. Era peor de lo que imaginaba. No solo me estaban engañando, sino que tenían deudas, malos manejos y un historial de vivir muy por encima de sus posibilidades, todo a mi costa. Gael tenía una deuda de tarjeta de crédito de casi $500,000. Mis suegros habían hipotecado su casa en secreto por segunda vez. Eran un castillo de naipes financiero, y yo era la mesa que lo sostenía. El sábado, me preparé para la función. Envié a la empleada doméstica a casa más temprano. Pedí comida de un restaurante de lujo. Puse una botella de vino caro, uno que ellos nunca reconocerían pero que costaba más que su cena de un mes, a enfriar. Y en el centro de la sala, conecté mi laptop a la televisión de 80 pulgadas. La presentación estaba lista. Cada clip, cada documento, cada prueba, estaba perfectamente ordenado. No era solo una venganza. Era una auditoría. Y yo estaba a punto de presentar los resultados. Llegaron a las 8 en punto. Puntuales, como si se tratara de una cita para reclamar un premio de lotería. Entraron en mi casa con una familiaridad que me revolvió el estómago, como si fuera su territorio. Venían vestidos para una celebración. Gael con una camisa de marca que probablemente había comprado con una tarjeta de crédito al límite, Ximena con un vestido nuevo y un maquillaje impecable, mis suegros con sus mejores galas de domingo. Sus rostros brillaban con una codicia apenas disimulada. Damián, querido. «¡Qué misterioso nos tienes!», exclamó Leticia, dándome uno de sus besos falsos. «Huele delicioso», comentó Ramiro, mirando hacia la cocina. Me mantuve de pie en el centro de la sala, y mi apariencia fue la primera nota discordante en su sinfonía de expectativas. No llevaba mis habituales jeans y camiseta. Llevaba un traje. Un traje italiano hecho a medida, de un color carbón oscuro, con una camisa blanca impecable y sin corbata. Un traje que gritaba poder, un lenguaje que ellos, en su superficialidad, entendían perfectamente. Vi un parpadeo de confusión en sus ojos. Ximena frunció el ceño. ¿Y ese traje, Damián? ¿A dónde vas tan elegante? A ningún lado, respondí, mi voz tranquila. Estoy exactamente donde necesito estar. Por favor, tomen asiento. Dudaron por un momento, la atmósfera formal los descolocó. Pero la promesa de dinero era más fuerte que su incomodidad, y se acomodaron en los sofás. Vino, ofrecí, señalando la botella. Claro que sí, dijo Gael, frotándose las manos. Serví 4 copas. No me serví a mí. Me quedé de pie frente a ellos, con la pantalla gigante de la televisión a mi espalda, como un presentador en un escenario. Bueno, Damián, dijo Gael con impaciencia después de un primer sorbo. No nos tengas en ascuas. ¿Qué es esa gran noticia? ¿Te ganaste la lotería o qué? Algo así, repliqué. Tomé el control remoto de la mesa. Gracias a todos por venir. Como dije en el correo, esta es una junta sobre el futuro. Pero he aprendido que para poder planificar el futuro, primero se necesita una total y absoluta transparencia sobre el presente. Sus sonrisas se tensaron ligeramente.
La palabra transparencia no estaba en su vocabulario. Así que, antes de discutir números y planes, continué, he preparado una breve presentación para que todos estemos en la misma página. Pulsé un botón. La pantalla cobró vida. La primera imagen fue una foto de nuestra boda. Ximena y yo, sonriendo, felices. O al menos, uno de nosotros lo era. Hace 5 años, comencé, mi voz como la de un narrador en un documental, empezamos esto. Con promesas de amor, confianza y apoyo mutuo. Luego, pulsé de nuevo. El video comenzó. El primer clip era de la cámara del Porsche. Mostraba a Héctor, el entrenador, llegando. La fecha y la hora estaban estampadas en la esquina superior, martes, 2:15 de la tarde, mostraba a Ximena abriendo la puerta, su abrazo, su beso. Cambié a la cámara de la sala. La calidad 4K no dejaba nada a la imaginación. El audio cristalino capturaba sus risas, sus susurros. El color desapareció del rostro de Ximena. Dejó su copa en la mesa con un temblor que la hizo tintinear. Damián, ¿qué es esto? Transparencia, respondí fríamente, sin mirarla, mis ojos fijos en la pantalla. Dejé que el clip continuara por un minuto insoportable. Luego, lo detuve. La cara de Gael era una mezcla de shock y, extrañamente, una especie de emoción morbosa. Mis suegros se miraban el uno al otro, boquiabiertos. Pulsé el botón de nuevo. Siguiente clip. La escena cambió. Ahora eran ellos 4, sentados en el mismo sofá donde estaban ahora. La conversación sobre mi bono de fin de año. La voz de Gael, clara como el agua, tienes que sacarle al menos 900,000 pesos. La respuesta de Ximena, ese tonto cree que soy su mundo entero. Puse subtítulos en la parte inferior de la pantalla, por si el audio no era lo suficientemente claro. Si antes estaban pálidos, ahora estaban lívidos. Leticia se llevó una mano a la boca. Ramiro parecía haberse encogido. Gael me miraba fijamente, su arrogancia reemplazada por una incredulidad furiosa. Nos has estado espiando, siseó. ¿Qué clase de enfermo hace eso? El tipo de enfermo que está cansado de ser tratado como un cajero automático, contesté, mi voz subiendo un poco de volumen por primera vez. El tipo de enfermo que paga por el techo bajo el que conspiran para robarle. Pulsé el botón una última vez. El último clip. Una llamada de audio, visualizada con una onda de sonido en la pantalla. La voz de Ximena hablando con una amiga. Mi tonto esposo cree cada palabra que le digo. Es tan predecible, tan fácil. Pero bueno, al menos paga las cuentas. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Era el silencio de la culpa expuesta, de las máscaras arrancadas. Ximena comenzó a sollozar. Damián, yo puedo explicarlo. No es lo que parece. Oh, es exactamente lo que parece, Ximena, la interrumpí. Caminé hacia la laptop y cambié la entrada de video. La pantalla ahora mostraba un solo logo. El logo de Centinela Cybernetics. Me giré hacia Gael. Su rostro estaba desencajado. ¿Conoces esta empresa, verdad, Gael?, le pregunté, casi con amabilidad. Es tu compañía soñada. El lugar donde podría ser un director de verdad. Sé que has aplicado para un puesto de venta senior 5 veces en los últimos 3 años. Y 5 veces has sido rechazado. Él tragó saliva. ¿Cómo sabes eso? Porque yo leo personalmente los informes de recursos humanos sobre candidatos prometedores, dije. Cambié al último slide. Era un organigrama simple. Una sola caja en la cima. Dentro de la caja, mi foto. Debajo de ella, 2 líneas de texto. Damián Herrera, fundador y director general, CEO. Gael miró la pantalla, luego a mí, luego a la pantalla de nuevo. Sus ojos se abrieron como platos. La comprensión lo golpeó como un tren de carga. Tu currículum es mediocre, Gael, dije, mi voz cortante como un bisturí. Pero tu actitud es un desastre. Eres arrogante, poco profesional y tienes un historial de inflar tus logros. Nunca ibas a trabajar en mi empresa.
Hice una pausa, saboreando el momento. Por cierto, después de hoy, estás en la lista negra permanente de la compañía. Y de todas nuestras subsidiarias. Me volví para encarar a toda la familia, unida en su estupor y su horror. Bienvenidos a la Junta de Planificación Financiera, dije, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. La presentación ha terminado. Ahora, pasemos a los puntos de acción. El shock en la habitación era tan denso que parecía haber absorbido todo el oxígeno. Ximena había dejado de sollozar, ahora me miraba con una expresión de horror absoluto, como si estuviera viendo a un fantasma. Gael tenía la boca abierta, incapaz de formular una palabra. Ramiro y Leticia parecían dos estatuas de sal, congelados en su sofá. «Es un truco», gritó finalmente Ximena, su voz rota y estridente. Se puso de pie, señalándome con un dedo tembloroso. «Estás mintiendo. Todo esto es una mentira elaborada para lastimarme». En ese preciso instante, como si hubiera sido ensayado, la puerta de mi estudio se abrió. Fabián entró en la sala. No vestía su atuendo casual de oficina, sino un traje oscuro y serio, y llevaba un portafolio de cuero. Su presencia irradiaba una autoridad tranquila y letal. Se paró a mi lado, observando a la familia con una mirada fría y evaluadora. «No miente», dijo Fabián, su voz de abogado llenando el silencio. «Cada palabra es cierta». «Y aquí», dijo, abriendo el portafolio y sacando un fajo de documentos, «está la demanda de divorcio por adulterio y fraude que fue presentada esta mañana en el juzgado. La evidencia digital que el señor Herrera ha recopilado es, y cito a nuestro equipo legal, abrumadora e irrefutable». Le entregó una copia de la demanda a Ximena, quien la tomó como si estuviera hecha de fuego. Sus ojos recorrieron la primera página y un gemido se escapó de sus labios. Pero la casa», balbuceó Ramiro, encontrando su voz por primera vez. «Los bienes». «Ah, sí. Los bienes», dije, caminando hacia la mesa de centro. Con un gesto deliberado, saqué de mi bolsillo 4 objetos y los coloqué sobre la madera pulida, uno por uno. El sonido de cada objeto al tocar la superficie fue como un martillazo. Primero, las llaves del BMW que Gael conducía con tanto orgullo. «Este coche, Gael, está a nombre de la empresa. Era un beneficio de un empleado asociado. Tú no eres ni asociado ni empleado. Será recogido mañana por la mañana. Te sugiero que saques tus cosas». Segundo, la tarjeta de crédito departamental con la que Leticia financiaba sus apariencias. La corté por la mitad con unas tijeras que saqué de un cajón. «Esta línea de crédito, que he estado pagando religiosamente durante 3 años, ha sido cancelada. Buena suerte explicando eso en tu próxima visita al centro comercial». Tercero, el reloj de lujo que le había regalado a Ramiro en su último cumpleaños. Un Rolex es un símbolo de éxito, ¿no es así, Ramiro? Pero el éxito hay que ganárselo. Esto vuelve a la caja fuerte. Y por último, el teléfono de última generación de Ximena. El contrato, la línea y el dispositivo mismo están bajo mi cuenta corporativa. Fabián se encargará de cancelarlo en 5 minutos. Miré mi reloj. No, perdón. 4. Se quedaron mirando los objetos, los símbolos destrozados de su vida parasitaria. En cuanto a esta casa, continué, haciendo un gesto amplio. Fue comprada con fondos previos a nuestro matrimonio. El acuerdo prenupcial que firmaste, Ximena, es muy claro al respecto. Esta casa es mía. Tu nombre no está en las escrituras. Nunca lo estuvo. Ximena se derrumbó en el sofá, su rostro enterrado entre sus manos. Tienes 24 horas, dije, mi voz desprovista de toda emoción, para empacar tus efectos personales y largarte de mi casa. Puedes llevarte la ropa, los zapatos, las joyas que te regalé. Considera que son una indemnización por los 5 años de mi vida que desperdicié. Me giré hacia sus padres y su hermano. Y ustedes 3, la junta ha terminado. Les sugiero que se vayan ahora. Gael se puso de pie, su rostro rojo de furia. No puedes hacernos esto, Damián. Somos familia. Tú lo dijiste, Gael.
Yo soy un montón de chatarra, le recordé. Y la chatarra no tiene familia. Ahora, fuera de mi casa. Todos ustedes. Por un momento, pensé que se abalanzaría sobre mí. Pero la mirada en mis ojos y la presencia imponente de Fabián lo detuvieron. Con un gruñido de rabia impotente, se dio la vuelta y salió, dando un portazo. Sus padres lo siguieron como dos sombras, sin decir una palabra, sin siquiera mirar a su hija que lloraba en el sofá. El abandono fue instantáneo y total. Una vez que la fuente de dinero se secó, la lealtad familiar se evaporó con ella. La puerta se cerró, dejando un silencio denso y pesado en la sala. Solo quedábamos Ximena y yo, y el abismo insalvable entre nosotros. Sus sollozos eran el único sonido. Me quedé mirándola, no con odio, ni siquiera con ira. Sentía una especie de vacío, la calma desoladora que sigue a una tormenta devastadora. Había arrancado el cáncer de mi vida, pero la cirugía había dejado una herida enorme. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su maquillaje perfecto ahora era un desastre de manchas negras. La mujer hermosa y segura de sí misma había desaparecido, y en su lugar había una extraña asustada. ¿Por qué?, susurró, su voz apenas audible. ¿Por qué de esta manera, Damián? Podrías habérmelo dicho. Podríamos haber hablado. Me reí. Fue un sonido seco, sin alegría. ¿Hablar, Ximena? ¿Cuándo exactamente querías hablar? ¿Mientras planeabas con tu familia cómo desplumarme? ¿O quizás entre las visitas de tu entrenador personal? No, se acabaron las conversaciones. Se acabaron las mentiras. Ella se puso de pie, tratando de recuperar un último gramo de dignidad o, quizás, de intentar una última manipulación. Se acercó a mí, sus manos extendidas en un gesto de súplica. No puedes hacerme esto, gritó, su voz subiendo a un tono agudo y desesperado. Después de todo lo que yo he sido para ti. Esa fue la última gota de veneno. La audacia de su victimismo. La completa falta de autoconciencia. La miré directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, creo que ella vio al verdadero yo. No al ingeniero dócil, no al esposo complaciente, sino al hombre que había construido un imperio desde la nada, al hombre que había visto la peor cara de la naturaleza humana y había sobrevivido. No, Ximena, dije, mi voz tan tranquila y afilada como un trozo de vidrio. Esa no es la pregunta correcta. Ella parpadeó, confundida. La pregunta correcta es, después de todo lo que yo fui para ti. Un esposo leal. Un proveedor generoso. El tonto que creyó en tus mentiras porque quería desesperadamente un hogar de verdad. Y la respuesta a esa pregunta. Hice una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire entre nosotros. Es que se acabó. Di un paso atrás, rompiendo cualquier conexión que pudiera quedar. Me di la vuelta y caminé hacia mi estudio, el único lugar en esa casa que todavía sentía como mío. No miré hacia atrás. Escuché un sollozo ahogado, pero seguí caminando. Cerré la puerta de mi estudio con un clic suave pero definitivo. El sonido de mi nueva libertad. Afuera, en la sala, dejé atrás el caos, los escombros de una vida que nunca fue real. Ahora estoy aquí, en el silencio de mi oficina, con las luces de la ciudad parpadeando afuera. Hice todo lo posible para no repetir la amarga historia de mis padres y, en mi intento, terminé escribiendo una aún peor. Mi venganza fue total, fue clínica, fue un éxito estratégico. Pero mientras miro los restos de mi vida personal, me pregunto, ¿se puede ganar de verdad cuando lo que se pierde es la fe en las personas? ¿Cuándo el premio por descubrir la verdad es una soledad aplastante? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar?